compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios y también quiero hacer un comentario acerca de un libro muy interesante que llegó en mis manos y es un libro que está siendo de bendición para muchas personas. Yo quiero invitar a ustedes a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 33, el 34, 35 y 36. Romanos capítulo 11, versículo 33, 34, 35 y 36. Yo quiero leer, nos dice así la palabra de Dios, en la versión Reina Valera. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Un texto muy hermoso de la palabra de Dios, donde nosotros queremos meditar en esta mañana. Y además yo quiero hacer algunos comentarios de un libro hermoso que he disfrutado, una lectura muy hermosa. Y nosotros vamos a hablar un poquito. Estamos viviendo una nueva realidad, un nuevo tiempo, un tiempo donde estamos meditando, un tiempo donde estamos haciendo algunas reflexiones acerca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Un tiempo que estamos pasando y aprendiendo cada día más con Dios. Hay muchas informaciones acerca del coronavirus, hay muchas informaciones. Informaciones verdaderas y muchas informaciones falsas también. Muchas informaciones falsas. El problema es que las informaciones falsas, ella coloca a las personas cada vez más en desespero. Hay muchas personas desesperadas. Hay muchas personas que no tienen una tranquilidad, no tienen paz, están desesperadas, preocupadas por la causa de las informaciones falsas también. He recibido un libro muy hermoso, un libro del autor John Piper, un libro por título Coronavirus y Cristo. Y él presenta algunas respuestas acerca de una pregunta que él escribe en su libro. ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Esta es la pregunta. Y delante de las respuestas a esta pregunta, el autor nos hace reflexionar un poco acerca de lo que Dios está haciendo en este tiempo que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial. El escritor hace esta pregunta y apunta varios acontecimientos de lo que Dios está haciendo a través del coronavirus. Nosotros observamos que también hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones. Además de las noticias falsas, hay muchas opiniones. Personas que no son doctores, ahí tienen sus opiniones. Otros quieren dar consejos, hay que hacer esto, o mi pariente, o una persona que conozco hizo así. Hay muchos consejos delante de esta situación que nosotros vivimos. Mas nosotros aquí debemos quedar con el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios, su consejo es perfecto. En Isaías, el capítulo 28, versículo 29, nos dice así: también esto salió de Jehová de los ejércitos,
para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Qué admirable es el consejo de nuestro Dios. Qué magnífico es su sabiduría. Entonces, delante de los consejos, de las sugestiones de las personas, somos orientados a quedar con el consejo de Dios, ¿ya? Salmo 147 y verso 5 dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es infinito. El Salmo 33 y verso 11 dice así: los planos del Señor quedan firmes y para siempre. Segunda Samuel capítulo 22 y el versículo 31 dice así: el camino de Dios es perfecto. Delante de esta pandemia que nosotros vivimos hoy, los consejos de Dios son firmes, son verdaderos. Su palabra es un aliento para nuestras vidas. El consejo de la palabra de Dios es un aliento, es seguridad para nuestras vidas. Es maravilloso cuando nosotros encontramos un pasaje que me encanta mucho en Juan capítulo 6. Al final del capítulo 6 hay una historia maravillosa. Cuando la historia dice que algunos de los discípulos de Jesús han dicho que las palabras de Jesús era dura demasiado. Y dice que algunos de los discípulos, de sus seguidores, volvieron hacia atrás. Y Jesús mira para los 12 y habla a ellos. ¿Ustedes van a volver también? No estoy aquí utilizando mis palabras. Y Juan capítulo 6, versículo 68 dice así: Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, antes de iniciar estas respuestas que he observado y apuntado algunas cosas que me llamó la atención de este libro, yo quiero decir a ustedes, hay mucha información verdadera, muchas informaciones falsas, hay consejos de diversas personas, mas nosotros debemos quedar con el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, Dios es soberano, Dios es perfecto en su palabra, y como hemos leído aquí, cuando Pedro habla, ¿a dónde iremos? Hay varias versiones que dice así: si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo apunto para dos lados aquí. A los cristianos que quizás muchas veces, como cualquier ser humano, está desesperado delante de esta situación. Debemos recurrir a la palabra de Dios. De ella proviene consejos exactos para nosotros. Son consejos de vida y aliento para nuestras vidas en este momento. Y a los no cristianos, es el momento oportuno, es el mejor momento para usted recoger a la palabra de Dios en esta situación. El primer punto que nosotros aprendemos delante de esta situación, vuelvo aquí a la pregunta que fue mencionada en el libro Coronavirus y Cristo, en el libro de John Piper. La pregunta es esta: ¿qué está haciendo Dios en medio del coronavirus? El primer punto que yo he resaltado aquí es que nosotros, los seres humanos, deben dejar de confiar en el hombre. Dejar de confiar en el hombre. Sabemos que Dios ha dado el conocimiento, Dios ha dado la sabiduría, inteligencia para los profesionales. Y en este exacto momento hay miles y miles de cientistas, institutos, países, lugares en el mundo, gente que está buscando una vacuna, buscando una medicina para encontrar la sanidad para el coronavirus. Hay muchas personas que quizás
han confiado en algunos amigos y en este momento sus amigos no pueden hacer nada. El primer punto que nosotros aprendemos aquí es dejar de confiar en el hombre. Nosotros debemos aprender, debemos tener en cuenta que nuestra confianza debe estar totalmente en Dios. En Dios debe estar nuestra confianza. Delante de esta pandemia, muchas personas fueron afectadas, sean ricos, pobres, negros, blancos, extranjeros. Ustedes pueden observar que no hay una elección de clase social para que el coronavirus venga a afectar. No hay una elección, si es pobre o rico, si es negro o blanco, extranjero o nacional. No hay una elección. Si es famoso o no es famoso, ¿ya? Personas que ya fueron afectadas y muchos que murieron, muchos tenían mucho dinero y fama. Y apuntado aquí, el día 18 de abril de 2020, un portal brasileño, un portal de noticias, UOL, él ha traído una información y apuntó 10 mentes brillantes que el coronavirus llevó. Médicos, cientistas, personas conocidas y influyentes en el mundo entero. La Biblia nos dice en Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 26, necio es el que confía en sí mismo. Necio es un loco, aquel que confía en sí mismo. Mas la palabra de Dios nos aconseja, nos orienta en Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Ella nos orienta, nos aconseja así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Yo voy a leer más 2 versos aquí en la versión Reina Valera ahora. Proverbios capítulo 3, el versículo 5, 6 y 7. Yo voy a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo apunté aquí en mi Biblia, del versículo 5, 6 y 7, 3 palabras muy importantes, que es el consejo de la palabra de Dios. Confía, o en la versión Reina Valera, fíate de Jehová. En el verso número 6, reconócelo, reconocer todos tus caminos a Dios. Y el verso número 7, teme a Jehová. Confía, reconozca y teme. Y apuntado aquí algo que me llamó atención. Entonces, en el proverbio, el capítulo 28 y el 26, aquí dice, es necio aquel que confía en sí mismo. La orientación de la palabra de Dios es que nosotros debemos temer y confiar en Dios. Entonces, ustedes saben que nuestro corazón, el corazón del ser humano, es malo. Si no es la gracia de Dios, nosotros sumergimos en un mundo de pecado, de oscuridad, por los deseos de nuestro corazón. Loco, necio es aquel que confía en sí mismo. Una cosa que aprendemos delante de esta situación, y muchos están aprendiendo, confiar totalmente en Dios. Dejar de confiar en el hombre. Confiar totalmente en Dios. En Isaías, el capítulo 2 y el versículo 22, aquí en la versión NVI, dice así: dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es como un soplo, nada más. Muy interesante como está en esta versión. Entonces, la Biblia, ella nos muestra claramente que es una locura confiar en el hombre. ¿Ya? Algo aprendemos aquí, que debemos confiar totalmente en Dios. Ahí yo vuelvo a las citas bíblicas que hemos leído al comienzo de nuestra enseñanza. Cuán
Inescrutables son sus caminos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La Biblia fue escrita para que podamos saber las cosas que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras Sagradas. Aquí nosotros observamos, inescrutable significa que Dios siempre está haciendo más de lo que nosotros podamos ver y pensar. Dios está mucho más allá que nosotros podamos imaginar. Algunos pueden decir, como observamos, críticas, porque Dios ha permitido toda esta situación. Vamos a cambiar la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios ha permitido? Dios está mucho más allá que nosotros. Sus designios van mucho más allá que nuestra mente. El verso 36 de Romanos capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, primer punto que nosotros observamos aquí, dejar de confiar en el hombre. Hay que confiar en Dios. Ahora, como he mencionado, este libro, Coronavirus y Cristo, de John Piper, él hace la pregunta, ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Él menciona 6 respuestas a esta pregunta. Yo quiero mencionar 5, pero quiero me detener en apenas 2. Él dice que Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Sabemos muy bien que el hombre sin Dios, sin temer a Dios, su mente es perversa, su corazón es malo, sus actitudes son egoístas, la hipocresía reina la humanidad. Las personas sin Dios, sin temer a Dios, están cada día más sumergidas en el pecado. La vida moral de las personas no tiene ningún valor, no aporta nada. A veces yo pienso aquellas personas que tienen 2 o 3 familias, ¿en qué casa está en este momento? ¿Cuántos hombres que no tienen moral para hablar de un matrimonio sólido, para hablar de una familia sólida, ahora no saben qué casa debe quedar en el momento que estamos en nuestras casas? Quizás la publicidad del gobierno habla, quédate en casa, y el hombre está pensando, ¿cuál casa yo voy a quedarme? ¿De mi esposa legítima o de la amante? ¿De mi primera familia o de la segunda o de la tercera familia? Entonces, la primera cosa que nosotros podemos ver qué está haciendo Dios por medio del coronavirus. Aquí está, como dice el capítulo 6 de este libro. Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Con la crisis del coronavirus, así como todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y de la monstruosidad espiritual del pecado que las personas han menospreciado a Dios. Voy a mencionar aquí el capítulo 7. ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Dios está enviando juicios divinos específicos. Hay una historia que cuando un avión está cayendo, hasta un ateo, él busca a Dios. Él pasa a creer en Dios en medio del desespero. Aí yo vuelvo aquí a esta situación. De estos afectados, de estos que quizás fueron acometidos por el virus, ¿será que en el momento de gloria, en el momento de fartura, en el momento de los negocios, en el momento de su vida diaria, buscaba a Dios? O muchos ni creían en Dios, y quizás en este momento, ya delante del juicio divino de Dios, están buscando a Dios. Dios está enviando juicios divinos específicos. El capítulo 10 del libro, yo no estoy en el orden como está en el libro,
Aquí vuelvo a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Dios está llamando a su pueblo que se despojen de la autocompasión. En cambio, está vistiendo a su pueblo que tengan gozo y valentía para hacer sus buenas obras de amor que glorifiquen a Dios. No necesita nosotros hacer publicidad y decir lo que estamos haciendo. No necesita. Quizás este mensaje puede chocar a algunos, ¿ya? Pero al finalcito yo voy en el capítulo 6 de Juan. No necesita hacer políticas y publicidades que estamos haciendo algo. No necesita publicar si estamos llevando canasta o si estamos dando un apoyo a algunas personas para promover delante de esta pandemia el nombre de A, de B, de C o de determinada denominación. Dios está trabajando en su pueblo para que nosotros vengamos despojar de la autocompasión y actuar con gozo y con valentía para que nuestras obras glorifiquen a Dios. Hay personas que están involucrados en obras sociales no gubernamentales, en obras sociales que no está vinculado a ninguna denominación. Hay denominaciones que están haciendo obras sociales, mas no necesita aquí del Facebook para publicar, para anunciar lo que estamos haciendo. Esto el propio Dios está encargando de trabajar en medio de su pueblo para que nosotros vengamos a sentir gozo en hacer algo para que el nombre de Dios sea glorificado. Sea glorificado. De alguna manera, estamos trabajando. Dios está proporcionando este gozo en nuestro corazón para que vengamos a hacer algo para la gloria de Dios. No para la honra, gloria de ninguna institución, ningún nombre, ningún político. El capítulo 11 es aquí que quiero me detener un poco. Dios está desarraigando para alcanzar las naciones. Por medio del coronavirus, Dios está arrancando, ¿ya? El libro usa esta palabra desarraigando. Yo voy a usar aquí la palabra arrancar, ¿ya? Quizás por mi dificultad por el idioma. Dios está arrancando a los cristianos establecidos en todo el mundo a fin de llevar y liberarlos para algo nuevo y radical por medio del mensaje del Evangelio. Enviar el Evangelio a través de cada cristiano a pueblos y a lugares no alcanzados aún con el Evangelio. Puede parecer un poco raro, puede parecer un poco extraño. Conectar el coronavirus con las misiones. Puede ser un poco raro. ¿Cómo? Si estamos confinados en nuestras casas, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a conectar el coronavirus con las misiones? Los aeropuertos están cerrados, las fronteras están cerradas, las migraciones no están funcionando. Por una lógica, el avance misionero fue frenado, por una lógica. Pero nosotros podemos observar que Dios está usando toda esta agitación, todo este sufrimiento para mover la iglesia a ir hacia un lugar que aún nosotros no habíamos llegado. Ustedes pueden observar, ¿ya? Dios usa el sufrimiento, esta agitación, en toda la historia para mover la iglesia, ¿ya? Para mover y llegar a donde ella debe ir. Dios está haciendo algo nuevo, algo nuevo. El impacto del coronavirus a nivel mundial es una puerta abierta para el mensaje del Evangelio. Estamos viendo muchos videos con buen contenido de enseñanzas bíblicas para varias edades, niños, adolescentes y adultos. Estamos viendo personas buscando a estudiar más la palabra de Dios, estudiar más, haciendo cursos online, cursos bíblicos, cursos gratuitos que está a disposición de las personas. En este momento muchas personas están dedicando a prepararse mejor,
a estudiar mejor acerca de la Biblia Sagrada. Y nosotros podemos ya ver que los resultados son claros. Es evidente los resultados. Puede ser que algún familiar tuyo o algún amigo ya te ha buscado para hacer algunas preguntas de la Biblia, algún tema específico de las Sagradas Escrituras, o entonces quizás para usted hacer una oración, para usted orar, para conversar. Glorias a Dios. El mensaje está siendo anunciado. En Hechos, capítulo 1 y el versículo 8, nosotros tenemos, aquí había una promesa. Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta el confins de la tierra. En la época, estos hermanos no han salido. En Hechos, capítulo 8, relata. Parece que la misión fue estancada en Jerusalén. Fue estancada. ¿Qué fue necesario para hacer que la iglesia se moviera hacia las misiones? La muerte de Esteban. Hechos capítulo 7, el versículo 60. Esto desató una persecución después de la muerte de Esteban y la iglesia sale de Jerusalén. Aquel día desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto a los apóstoles, se dispersaron hacia las regiones de Judea y Samaria. Y todos los que habían sido dispersos predicaban la palabra de Dios a donde iban. A donde iban. Es maravilloso nosotros observar. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Ya? Su misión se cumplirá con toda seguridad. La palabra de Dios, ella va a se cumplir. No es un impedimento para que la obra de Dios no avance. La palabra de Dios va a se cumplir con toda seguridad, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Mateo capítulo 16, versículo número 18. Jesús dijo en su palabra, y ella no puede fallar. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 24 y el versículo 14 nos dice así: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. No dice que tal vez se predique, mas dice predicará. Predicará a todas las naciones. Los contratiempos no impiden del mensaje avanzar. Tal vez nosotros podemos pensar que el coronavirus sería un estorbo para las misiones mundiales. No lo son. Los caminos de Dios, ¿ya? Aún con los contratiempos, se resulta en avances grandiosos, porque Dios es soberano y Él está en el control de todas las cosas. Dios está arrancando a su pueblo, a su iglesia, para que pueda anunciar el mensaje a través de videos, hablando acerca de los atributos de Dios, de las cosas que va a suceder, de los cursos online. El mensaje está siendo anunciado. Dios está despertando a su pueblo, a su iglesia, para que pueda llevar este mensaje. A usted que es cristiano, usted puede hablar a sus familiares que antes los corazones de ellos estaban endurecidos, eran tercos. No había una apertura para hablar de Jesús. No había una apertura, mas a través de esta situación, personas están siendo alcanzadas a través de mi vida, a través de su vida. Usted puede hacer una oración por un familiar. Usted puede orar por un amigo. Usted puede hablar y compartir la palabra de Dios para un amigo. Este mensaje, como otros mensajes, puede llegar a otras personas. La palabra de Dios está siendo anunciada. Ahora yo quiero me detener en el último punto de este libro, Coronavirus y Cristo, de John Piper. El capítulo 8. ¿Qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Aquí está. Dios nos está despertando para su segunda venida. A cada uno de nosotros para su segunda venida. El coronavirus
es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para la segunda venida de Cristo. Para que nosotros vengamos a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Es real, es una promesa bíblica. Hechos capítulo 1 y el versículo 11 nos dice así: ¿y qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¡Qué promesa linda! ¡Qué promesa maravillosa! Él volverá a buscar a los tuyos. Entonces aquí nosotros aprendemos, para aquel que está atento, que está sensible y viendo el mensaje que Dios está dando a su pueblo a través de esta pandemia, nosotros debemos estar listos. Triste es para aquellos que no están listos. Triste es para aquellos que no están preparados. En Lucas capítulo 21 y el versículo 34, es triste en el caso de los que no están listos para encontrar con Cristo, para encontrarse con Cristo. Este día les tomará desprevenidos. Yo voy a leer en la versión NVI. Tengan cuidado. El versículo comienza con una alerta. Comienza aquí alertando. Tengan cuidado. No sea que se endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Entonces, para aquellos que están atentos, lo que Dios está haciendo a través del coronavirus, Dios está dando una alerta a su pueblo acerca de su segunda venida, acerca de su regreso. Y para aquellos que no están preparados, estén en alertas, mirad, cuidado. La Biblia habla mucho acerca, en Mateo capítulo 24, el verso 8, acerca del comienzo de dolores. Jesús dijo que vendría señales acerca de su venida. No voy a detenerme aquí porque ya tenemos un video acerca de este tema. Pero las señales estarían a disposición de nosotros, apuntando para que nosotros pudiéramos estar en alerta, apuntando la segunda venida de Cristo. Guerras, hambrunas, terremotos, las pestilencias, todo esto que nosotros miramos hoy día. La tierra es descrita como una mujer en la labor de parto. Y nosotros entendemos esto, que son las señales, este momento de dolor, para que Cristo venga, que Cristo regrese a buscar a su pueblo. Ahora, ¿qué el coronavirus nos muestra que Dios está haciendo? Dios está hablando para nosotros estar despiertos. Dios quiere que nosotros veamos que estos dolores, inclusive el coronavirus, hacen nosotros recordar y estar en alerta que Él viene. El versículo 44 de Mateo capítulo 24, ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos esperen. Dios está dando un recordatorio para nosotros. Dios está alertando a nosotros para que vengamos a estar atentos, atentos. Aquí está, debemos mantenernos despiertos. No necesita, hermanos, mis queridos amigos oyentes, una fecha para llevar las cosas de Dios en serio. Qué triste es las personas llevar a Dios en serio cuando las cosas comienzan a apretar. Las personas comienzan a buscar acerca de Dios, a buscar conocer más de Dios cuando las cosas comienzan a apretar. Nosotros no podemos o esperamos una fecha, tener una fecha exacta para llevar las cosas de Dios a serio. Marcos, el capítulo 13, versículo 33 adelante, nos dice así: estén en alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Por lo tanto, manténganse despiertos,
porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténgase despierto. Aquí estoy leyendo la versión NVI. Manténgase despiertos, ¿ya? El mensaje es claro. Estén en alerta, vigilen, manténganse despiertos. Los dolores de parto en el mundo es para transmitir este mensaje para nosotros. Dios está transmitiendo un mensaje para todos nosotros a través del coronavirus. Manténgase en alerta, estén despiertos. Ahora, hay muchos que no están despiertos. Hay muchos que, irónicamente, delante de esta pandemia, están dormidos profundamente. No están preocupados y no están en alerta acerca de la venida de Cristo. Es un grande peligro. El coronavirus está llamando la atención de la humanidad y está llamando la atención de su iglesia, que Dios es bondadoso y misericordioso. Es como si Dios estuviera hablando a través de esta pandemia. Pueblo mío, iglesia mía, estén atentos, estén despiertos, estén en alertas, porque a cualquier momento yo vengo a buscar a mi iglesia. Quizás a usted, mi amigo, no ha percaptado, no ha tenido la noción de que Dios está dando una alerta para nuestras vidas. Es tiempo de volver a los pies de Cristo. ¿Cuál de nosotros no queremos el bienestar para nuestra familia, para nuestros hijos? El bienestar para nuestra vida diaria. Comer bien, tener una casa para morar, tener un buen colegio para nuestros hijos. Todos nosotros. Mas en el afán de estas cosas, muchos han perdido la sensibilidad, han perdido el blanco principal de nuestra vida cristiana. Dios ser glorificado y adorado a través de nuestras vidas. Que las personas puedan ver Cristo en nuestras vidas. Muchos se enredaron en cosas vanas. Muchos se enredaron en los placeres de la carne. Fueron seducidos quizás por los placeres carnales. Fueron seducidos quizás por la fama, por el dinero. Pero muchos han sido dominados por el afán de ganar, 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 y han dejado las cosas de Dios en segundo plano. ¿Ya? Aquí nosotros observamos, Dios ha dado una alerta a través del coronavirus, para que nosotros vengamos a estar atentos, despiertos para la segunda venida de Cristo, para el regreso de Cristo. Para estar listo, nosotros debemos acercarse a Jesucristo. A usted, mi querido hermano, que quizás ya no tenía placer en buscar a Dios, ya no tenía gozo en orar, ya no tenía gozo en dedicar su vida a Cristo. Dios está dando una oportunidad, está actuando con misericordia a través de esta pandemia para que ustedes puedan acercarse a Dios. Para que usted pueda recibir el perdón de Dios y andar en la luz. Andar en la luz no como hipocresía. Andar en la luz renunciando los placeres de la carne. Renunciando las cosas que quizás usted está viviendo, está sumergido. Renunciar, sentir remordimiento por el pecado, por las cosas que no agrada a Dios. Dios está despertando a cada uno de nosotros para que podamos estar preparados para la venida de Cristo. He mencionado aquí 5 puntos del libro. He detenido en 2 puntos. ¿Qué estás haciendo Dios por medio del coronavirus? Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Dios está enviando sus juicios divinos específicos. Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Dios está desraigando, arrancando la iglesia para alcanzar a otras naciones. Y Dios está despertando a nosotros para la segunda venida de Cristo. Yo quiero concluir, mi querido hermano, mi querido amigo. Si usted puede leer ahí en Juan,
el capítulo 6. Me encanta este pasaje de la Biblia. Juan capítulo 6, yo voy a leer aquí algunos versículos. A partir del versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos decían, es muy dura esta palabra, ¿quién puede oír esta palabra? Es muy dura. Quizás esta palabra de hoy día, mi querido amigo, a usted que está involucrado en las cosas terrenales, sumergido y pensando solamente en el horizontal, esta palabra fue dura. Esta palabra te lleva a usted tomar una decisión en su vida, tomar una decisión, una postura y cambiar su actitud. Su mente, su corazón aún estará en las cosas terrenales, aún estará en los negocios terrenales. Sus prioridades aún estarán en las cosas terrenales, sin dar cuenta que hay una eternidad, que un día todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios, así como estos discípulos han dicho aquí en el versículo 60 de Juan capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién pueda oír? Muchos están en esta misma condición. Y ahora el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Oh, mira, mi querido hermano, oyente, quizás esta palabra puede ser dura y quizás nosotros podamos seguir con la misma amistad, mas yo no puedo esconder nada de Dios y tú no la puedes esconder de Dios. Él está aquí, Él está ahí. Él es soberano, Él es omnipresente. Él ve muy bien en el interior de su corazón lo que pasa en su mente en esta situación. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Fue dura la palabra. Hay muchos que no quieren andar con Cristo. Hay muchos que aún con el coronavirus, Dios anunciando, mostrando su gracia y su misericordia, aún sus corazones están endurecidos, están sumergidos en una vida inmoral, en una vida pecaminosa, y están haciendo como estos discípulos, volvieron atrás, ya no andaban con Él. Muchos ya no andaban con Cristo. Y dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús estaba hablando a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren ir como aquellos que están volviendo hacia atrás? Esta misma pregunta Jesús hace para mí y para ti. ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar? ¿Volver como aquellos cobardes que están volviendo hacia atrás? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Volver hacia atrás? Y entonces me encanta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dios está te llamando la atención. ¿Quiere hacer como aquellos que están volviendo hacia atrás? ¿Quiere hacer como aquellos que quizás esta palabra fue dura? ¿O quiere hacer como Pedro? ¿A dónde iremos si solo Dios, si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? En este momento de esta pandemia, nosotros debemos sumergir y buscar más el consejo de las Sagradas Escrituras, pues de ella proviene palabras de aliento, palabras de vida eterna, palabras de Dios para nuestras vidas. Reconozcamos que Dios ha enviado su Hijo unigénito para darnos vida eterna. A usted, mi querido amigo, que aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es un día oportuno. Hoy es el momento para que usted pueda buscar un pastor, buscar un amigo, buscar un familiar que quizás por muchas veces habló de Jesús y usted no ha dado oído. Usted estaba involucrado en las cosas terrenales, estaban buscando más alimentar los placeres de la carne que alimentar su vida espiritual. Hoy es un día oportuno para que usted pueda entregarse y rendir a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios pueda recompensar
a cada uno de ustedes. Este mensaje es un mensaje de la palabra de Dios. Nosotros debemos recoger a Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Que Dios les bendiga. Queda en la paz del Señor.